Saludo especial para todos ustedes, los amigos de Telecaribe. Hey, gracias por estar ahí. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por compartir con nosotros este momento. De verdad que me encanta poder compartir un ratito, que podamos conversar, que podamos hablar en torno a la vida. Hoy con un tema que a mí particularmente me parece supremamente importante. Por eso le hemos dedicado varios programas desde distintos ángulos a este tema fundamental que es la inteligencia emocional. Desde que Daniel Goleman, que es como el que se reconoce como quien popularizó este término de inteligencia emocional, esta expresión, este concepto, lo hizo, nosotros todos hemos estado tratando de entender y tratando de comprender eso. Sin duda, parte de la certeza de Howard Gardner de que existen varias inteligencias. Eso no lo habíamos podido entender durante mucho tiempo. Siempre creímos que existía una sola manera de ser inteligente, la racional, el coeficiente intelectual, que era lo que le medían a uno, ¿verdad? Normalmente, pero no, luego hemos entendido que existen otras maneras de resolver problemas, otras maneras de conectarse con el mundo, otra manera de enfrentar la vida, porque al fin y al cabo eso es lo que significa la inteligencia, y por eso vamos a hablar de inteligencia emocional. Y estoy con alguien que me encanta ver siempre. Tenía rato que no la veía, bueno, hace unos días la vi aquí en el programa, pero se me había perdido. Juana Teresa Bray, a ella la veía antes siempre porque ella trabajaba aquí en Telecaribe y entonces cuando yo venía a hacer mi programa, me encontraba siempre con Juana Teresa. Qué gusto verte, Juana Teresa. Igualmente, padre, el placer definitivamente es mío. Ahora, además de eso, me encanta más porque está trabajando temas de coaching, temas que tienen que ver con el acompañamiento, con el entrenamiento de las personas. La vez pasada hablamos de todo eso, de lo que significa el coaching. Es más, me hizo hasta preguntas, me quedé así como pensando, todas esas cosas. Hoy vamos a hablar de inteligencia emocional. ¿Cómo relacionas la inteligencia emocional con tu trabajo de coaching? Bueno, básicamente la inteligencia emocional es un tema, como tú lo decías ahorita, apasionante, ¿verdad? Porque de hecho está demostrado que las personas conseguimos cosas en la vida. Sí, el coeficiente intelectual es muy importante, pero realmente las personas exitosas se considera que tienen inteligencia emocional. Entonces muchas veces en mi trabajo de coaching, por ejemplo, a nivel empresarial, digamos, hay gerentes que son muy buenos, muy trabajadores, que tienen una orientación al logro y demás, pero les hace falta de pronto un poquito de inteligencia emocional para manejar las emociones propias y las emociones de sus colaboradores, por ejemplo. Entonces, eso pues es una parte de mi trabajo. De igualmente, bueno, el entrenamiento para las personas para que aumenten su inteligencia emocional. En eso trabajo. ¿Cómo la defines? ¿Cómo la entiendes? Pues la inteligencia emocional básicamente, de acuerdo a lo que dice Goleman, es básicamente la capacidad que tenemos para gestionar nuestras emociones y las emociones de los demás, ¿ok? No solo soy yo, o sea, no solo es que yo tenga mucha rabia y no reaccione y le pegue a alguien, sino entender, por ejemplo, que yo llego donde ti y estás muy molesto, en ese momento te dejo tranquilo, o sea, no es en ese momento, por ejemplo, con la pareja, estamos discutiendo, entonces no es en ese momento cuando quiero hablar, cuando quiero dar cantaleta, no, reconozco cuando la otra persona está alterada y tengo la capacidad para dejarla también, que se baje, como el Alka-Seltzer, y poder también gestionar sus emociones, eso es. Estaba pensando que de alguna manera algunos tenemos unas emociones, tenemos una inteligencia emocional natural, es decir, ¿cómo decirlo? Un coeficiente de inteligencia emocional muy alto sin darnos cuenta. Si, por ejemplo, a mí no me cuesta conectarme emocionalmente con la gente, por ejemplo. Sí. Es decir, yo hoy en estos momentos doy una conferencia, no sé, los lugares más lejanos a los que he ido, en Alberta, en Canadá, ¿verdad? Y llego allá, en Edmonton, para ser exactos, bueno, y a los 30 segundos de estar parado ahí, ya soy llave emocionalmente hablando de esa gente, ya tenemos una conexión, o no sé, o de pronto llego a un lugar, me pasa mucho en público. Sí. En el face a face es un poco más, demora un poco más, pero funciona también, ¿verdad? Sí, así es. Cuando tú vienes bien, ya estás emocionado. Eso es una cosa, yo nunca lo he trabajado. La capacidad de transmitir a través de las palabras las emociones, tampoco se ha trabajado, es casi como natural. ¿Se puede trabajar o tiene que ser muy natural la cosa, como en el caso que te estoy colocando?
De hecho, la buena noticia es Ajá. que, contrario a lo que pasa con el coeficiente intelectual, si uno Ajá. nació con 40, es decir... Muere de 40. Muere de 40, y si uno nació con un 160, que es muy alto, pues muere de 160. Muere de 160. La buena noticia con la inteligencia emocional es que se puede incrementar, padre. Ajá. Ahí es donde está como el quick del asunto y lo que queremos transmitir. Si de repente usted es una persona... Bueno, para empezar a responder su pregunta, vamos a aclarar que son como 5 habilidades que Ajá. muestra la inteligencia Sí, sí. emocional. 3 que tienen que ver contigo mismo y las otras 2 que tienen que ver hacia afuera, que son las que tú tienes y las identifico perfecto. Las 2 últimas, que son la empatía y la habilidad para las relaciones. ¿Ok? Ah, ok. Esas tienen que ver con los demás, hacia afuera. Sin embargo, las 3 primeras, que son autoconocimiento, autocontrol y motivación, son conmigo mismo. Entonces, ¿qué es autoconocimiento? La capacidad que tenemos de conocernos, de saber qué nos gusta, qué nos pone alegres, qué nos pone contentos o qué nos molesta, qué nos da ira, qué nos saca de quicio. Y eso nos permite aprender también a conocernos y a trabajar para mejorar ciertas cosas. El otro asunto es el del autocontrol, ¿verdad? Eso es clave. Mira, la mayoría de los ejemplos como de catástrofes personales en la vida, por decirlo así, están marcadas por el tema de la falta de autocontrol. Entonces, el hermano que salió de pelea, mira, no hay sino que ver los periódicos amarillistas que tenemos en estos días, el hermano que peleó con el otro y lo mató. El jugador de fútbol que le gritaron algo que no le gustó y salió y le buscó una pistola y mató al otro. El jefe que gritó y tiró el casco, que parte un casco cada vez que coge rabia, ¿verdad? Ese tipo de cosas son falta de autocontrol, básicamente. Entonces hay que aprender a controlarse. Y con respecto a esto, hay una historia zen que me gusta mucho, que llega un samurái, donde un monje, y le dice, por favor, quiero que me enseñe qué es el cielo y qué es el infierno. Entonces el monje le dice, yo, a ti, un patán como tú, un samurái que anda con su espada pensando que puede hacer con su vida, pues con la vida de los demás lo que quiera. No, ni para qué me tomo el trabajo si tú eres un bruto, ¿yo qué voy a hacer? Claro, el samurái ante esta respuesta le dio muchísima rabia, no, porque le dijeron insolente, bruto y demás, y cogió mucha rabia, sacó su espada y le dice al monje, te vas a morir ya mismo por insolente, ¿no? Y le dice el monje, eso es el infierno. Claro, el samurái como que cae en cuenta y dice, discúlpeme, lo siento, qué pena esta reacción. Y entonces, todo compungido, pide disculpas y le dice el monje, eso es el cielo. Entonces, el tema del autocontrol es tener la capacidad. Si yo sé que hay cosas que me molestan, las evito o las manejo de una manera diferente, ¿verdad? Y eso es clave, padre, el tema de sabernos controlar. Pero no me sé controlar si no me conozco. ¿O cómo es la cosa ahí? No, pues es un proceso, aprendemos a conocernos. Primero, No. autoconocimiento. Sí, Es saber también. cuándo viene la ira, saber Así cuándo es. la tengo. Sí. Y segundo, así es. autocontrol. Pero de pronto yo no he hecho el ejercicio de preguntarme qué me da ira y qué no, pero se me atraviesa, voy en el carro y se me atraviesa una moto, ¿verdad? O me cierran y entonces de pronto yo no me conozco muy bien, pero tengo la capacidad de decir no voy a pasar al delante y no lo voy a cerrar yo también. O no le pego al volante o no le grito 3 madrazos, porque en últimas, mira que Goleman dice que a veces los seres humanos pensamos que cuando estallamos y sacamos la ira y gritamos, como que se nos va a bajar, o sea que la idea es estallar para que se quite, no. Se incrementa. Él dice, claro, se incrementa, porque si tú tienes un pensamiento como, mira, se te atraviesa una moto y tú dices algo como, qué vaina, este hombre tiene que ganarse la vida de esa manera, seguro va corriendo, quién sabe qué problema tiene, seguro tiene, no sé, un familiar en el hospital, déjalo, que siga. Ahí ya tus pensamientos pararon. Y ahí pero muere sí, esa y ahí emoción. muere el sentimiento. Pero si tú dices, no, este hombre que se me atravesó y el carro que es nuevo, y si me choca y cómo es posible, la ira va, es como una escalada y va aumentando. Entonces no es cierto que hay que meter 3 gritos para que la ira se baje. A ver, ¿Ok? necesitamos, me quedan las otras Sí, dos. Tenemos falta 3. una, falta que es la motivación. Autoconocimiento, autocontrol Sí. y automotivación. Y automotivación, así es. O motivación. A mí me gusta hablar de automotivación porque yo soy de los que creo que la motivación, para que sea verdadera, tiene que ir dentro. Sí. Sí, a mí no me gusta entender la motivación como Como algo un bote externo. de esos, con motor Sí. extraborda. Sí, Porque sí. de alguna manera, si lo planteamos así, terminamos nosotros dependiendo. Sí, de los demás para estar motivados. Y dependiendo, pues,
iba a decir una locura, es que dependiendo de ver al padre Linero a las 5:30 todos los días para sentirme motivado. ¿Aceptado? No. Pero digamos que Pero hay, no, hay- aceptado. hay herramientas externas que nos sirven, ojo, y estoy diciendo que a mí particularmente me sirven. Dale, no hay problema. Pero Pero sí, esa no puede ser la razón de tu No, la motivación. motivación es interna No puede ser. y es la tercera y es clave, ¿verdad? Y en esto Goleman pone un ejemplo de Matt Biondi, un nadador de un equipo olímpico Ajá. que tenía, bueno, era el favorito pues de todos los medios de comunicación para ganar las 10 medallas de oro que habían en esos juegos mundiales de natación. El hombre a la primera competencia quedó de segundo, no ganó. Y los medios, bueno, sabemos cómo es la cosa de uno y tal, y la esperanza, y bueno. A la segunda competencia quedó de tercero, o sea, bajó un nivel, medalla de bronce. Y todos ya decían, no, este hombre no dio más, ¿no? Ya perdió las 2 primeras, o sea, no ganó la medalla de oro, hasta ahí quedó. Pero cuenta pues Goleman que su entrenador sabía lo que tenía, ¿no? Y no se dio por vencido, porque este muchacho tenía un alto nivel de motivación. Y en efecto ganó la tercera, la cuarta, la quinta y todas las demás medallas de oro que siguieron, porque no perdió la capacidad de saber que podía ganar, ¿verdad? Y esa motivación, como tú lo dices, padre, es interna, o sea, es tener la capacidad y la autoconfianza de saber que podemos realizar las cosas. Si no, mira, vamos a la Cámara de Comercio a ver cuántas empresas se abren todos los años, cuántas empresas nuevas inician, y a los 5 años cuántas de esas existen y a los 10 años cuántas existen. Se van cerrando, porque la gente a la primera que no le funcionó el negocio dice, no, la cosa no, fracasé, por aquí no es el asunto. Entonces, los seres humanos tenemos como, desafortunadamente, tendemos a darnos por vencidos muy rápido y a desmotivarnos muy rápido cuando las cosas no nos salen a la primera. Nos quedan 3. Tenemos autoconocimiento, automotivación Autocontrol. y autocontrol. Nos quedan Tenemos 2. Nos quedan 2, perdón. Sí, Nos son quedan 5. 2, claro que sí. Nos queda la empatía y manejar las relaciones con los demás. Pero debo ir al corte a comerciales. Y si no, este tipo no maneja sus emociones. Entonces vamos a ir al corte. Ya ven. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Bueno, a ver, antes de entrar a las 2 que me dejes, debes pagar, lo que anuncia lo debes pagar. Antes de eso, es tan importante la inteligencia emocional porque mucha gente cree que tener un buen coeficiente intelectual es garantía de éxito. Y no es cierto. Pues es una posibilidad grande, ¿cierto? Porque vas a entender cosas que los otros no entienden, porque vas a poder... de acuerdo. Pero si no tienes una buena inteligencia emocional, es muy probable que fracases. Es muy probable que seas una de esas personas que termines peleando con los demás. Porque uno de los serios problemas que tienen los muy inteligentes, en términos de CI, es que tienen la impresión de que nosotros no entendimos nada. Sí, De que sí, nosotros sí. los normalitos no entendimos nada, tú sabes. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, cuidado, hay que trabajar la inteligencia emocional también. Pero me debes dos habilidades. Así es. La cuarta, que sería la empatía, es, bueno, les voy a contar una historia y hagan el ejercicio de seguir la historia Dale, a ver. mentalmente. Resulta que llegó la profesora a su clase y le preguntó, quería hacer un ejercicio porque los niños iban a ver lo de los grupos alimenticios. Entonces le preguntó a los niñitos, bueno, ¿y quiénes desayunaron hoy? Ay, levantaron la mano. Se dio cuenta que hubo algunos que no levantaron la mano. Entonces, a ver, 5, ¿por qué no desayunaron hoy? Entonces dice uno, bueno, yo porque mi papá se iba corriendo y me iba a dejar y entonces no tuve tiempo. El otro dijo, no, porque mi mamá hizo huevo y a mí no me gustó. Y así fue preguntando. Al último le dijo, bueno, ¿y tú por qué no desayunaste? Entonces dice el niñito, mami, señor, porque a mí hoy no me tocaba. Entonces la profesora, ¿cómo así? Sí, es que en mi casa somos, bueno, muy pobres y entonces la comida que hay no alcanza para todos los días. Entonces nos turnamos y hoy a mí no me tocaba. ¿Qué sentiste? Wow. Algo aquí. Y les aseguro que todos sintieron algo aquí. Bueno, yo sí creo que lo sintieron. Eso se llama empatía. Es la capacidad de sentir con el otro, o sea, de sentir de pronto por un momento y de ponernos en el lugar de la otra persona. Y no todo el mundo la tiene.
desafortunadamente, porque cuando podemos entender lo que sucede con el otro somos más delicados, tratamos como de afectar menos a las otras personas, no las atropellamos porque sabemos lo que están sintiendo, si veo a alguien que tiene una dificultad lo ayudo, son las personas que tienen como esa vocación de servicio, tienen muy desarrollado el tema de la empatía. Y el último es la habilidad para las relaciones, que es la capacidad que tenemos para establecer relaciones con las personas con las que a las personas que conocemos. Contacto emocional, es un contacto emocional. Exactamente, así es, así es. Incluso, mira que es una habilidad que se aprende, porque de pronto, así como a un primer momento, no nos caímos muy bien, ¿verdad? O a mí una persona no me cae muy bien, pero a mí me interesa tener una muy buena relación con esa persona y yo trato de generar esa empatía. ¿Ok? Entonces yo sé, por ejemplo, en alguna oportunidad un compañero de trabajo que no me caía nada bien y entonces me habían hablado mal, la verdad ya después descubrí que eran prejuicios y nos subimos al ascensor y me pregunta, mi hijo estaba muy pequeñito y me pregunta, ¿y tu hijo? Juan Antonio es que se llama, ¿verdad? Y yo sí, ¿cómo está? Mira, mi sonrisa fue automática. Ay, bien, grande, lindo, inteligente como la mamá. Claro, me tocó una fibra sensible. En ese momento, como que abrí la puerta y dije, ve, esta persona no era tan mala como yo pensaba, ¿verdad? Fue él quien generó empatía conmigo. Y fue una gran lección, porque entonces, como el ejemplo que te ponía, o sea, yo sé que esta persona trabaja conmigo, la veo todos los días, sí. Obligatoriamente necesito llevarme bien con ella. Tengo que ser empático. Claro, entonces yo sé que, por ejemplo, le gustan, no sé, los Yankees, o le gusta el fútbol. Le gusta el Unión Magdalena, que es el mejor equipo del mundo. O el Barça. Yo quiero los dos, no te preocupes, es lo mismo. Bueno, le gusta la Unión Magdalena, de los muy pocos que le gusta. No, mentira. Y entonces yo llego y le digo, ay, ¿qué más? Mira, vi que la Unión ganó ayer, buenísimo. Esa persona automáticamente dice, oye, sí, súper chévere, ¿lo viste? Se va a abrir. O le preguntas por los hijos, o le preguntas por algo que tú sabes que es importante. Mira, se enfermó la mamá, o la esposa estaba embarazada. Ven, ¿y tu esposa cuántos meses tiene? Y tu mamá ya salió de la clínica. Digamos, son cosas que demuestran que nos preocupamos por el otro y eso automáticamente mejora la relación. John Maxwell dice que a todos nos gusta que alguien esté interesado en nosotros. Así es. Y ese tipo de preguntas es lo que generan la apertura mía, porque siento que tú estás interesada de alguna manera en mi vida, en lo que hago, en lo que soy. Bueno, yo tengo sobrinos. Yo no tengo hijos, tengo sobrinos, los divinos, por cierto, con buenos nombres todos. ¿Cómo hago para ayudarles a crecer en su inteligencia emocional? Es decir, ya ellos están en el colegio e imagino que en el colegio les están ayudando ampliar su SI hasta llegar al punto en el que tiene que ser y le están haciendo trabajo en eso y en muchos colegios también le están haciendo trabajos más integrales. Sí. Pero yo ahí, cuando él va a mi casa a quedarse conmigo, cuando él viene, algunos 3 vienen a trabajar conmigo en vacaciones, los 3 más grandes vienen a trabajar conmigo en vacaciones, el pequeño se queda. ¿Qué puedo hacer yo por ayudar ahí? Esto lo traslado pensando en los papás que tienen a sus hijos. Claro que sí. El otro día voy a traer un tema porque me llamó mucho la atención, lo tocaste tú, que fue el tema de la paciencia. Y decías que los hijos se acostumbran desde que están pequeñitos, que lloran y enseguida les damos el tetero. Quieren algo y enseguida se los damos. No estamos ayudando a nuestros hijos mucho si hacemos ese tipo de cosas, porque se acostumbran a que solo con decir ya se lo merecen todo en la vida, ¿verdad? Entonces hay un dicho que dice, hazlos que tengan un poco de frío o un poco de calor y que pasen un poco de hambre. En este sentido es, acostumbrar a nuestros hijos a que hay que tener paciencia, a que todas las cosas no son de una, a que si se caen, oye, levántate, vamos, tú puedes, tú eres inteligente, que perdió una materia, bueno, ¿qué pasó? O sea, no es el típico papá que perdió la materia, estás castigado, no tienes Nintendo, no tienes televisión, y no preguntas qué pasó. Y de pronto el muchacho está teniendo un conflicto con un compañero, un conflicto con un profesor y te pierdes tú de ayudarlo. Entonces, lo primero que tenemos o que debemos hacer los papás es empezar a preguntarle a nuestros hijos con respecto a las situaciones que viven, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Peleamos en el colegio, ¿qué emoción sentiste? Ahí empezamos con el tema del autoconocimiento y autocontrol, ¿verdad? ¿Qué emoción sentiste? ¿Cómo la sentiste? ¿Dónde? Aquí en el estómago y entonces sentí unas ganas de pegarle un puño. Ok, papi, eso se llama, o mamita, dependiendo, eso se llama ira. Y aprendemos y enseñamos a nuestros hijos a que reconozcan esa emoción. ¿Estás contento? Sí. ¿Y cómo se siente la alegría? ¿Y de qué color es? Y empiezan a aprender a conocerse, ¿verdad? En ese sentido. En el tema del autocontrol, mostrarle los ejemplos, o sea, el típico cuenta hasta 10,
tranquilízate, relájate, ahora que te calmes, hablamos. En este momento no podemos hablar, espérate un momento, respira profundo, si quieres llorar, llora. Porque esa es la otra, no llores. Los hombres no lloran, o como llores te pego, ¿verdad? No, si estás sintiendo la emoción en ese momento, llora, tranquilo, y ahorita hablamos. Eso es básicamente, en el tema de la motivación, alentarlos. O sea, ¿qué tal un niñito que se caiga? Yo pongo este ejemplo siempre, pero ¿qué tal un bebé cuántas veces se cae cuando está aprendiendo a caminar? Muchas. ¿Y qué tal que un bebé a la cuarta vez que se caiga con un chichón en la frente dice, no camino más, soy un fracasado, no voy a caminar? No, levántate y vamos, ¿verdad? Eso es animando a nuestros hijos, no, ay no, contigo no se puede, siempre es lo mismo, no puedes hacer nada bien. No, ahí no estamos incrementando su inteligencia emocional. Pero si le decimos qué te pasó, en qué te equivocaste, qué puedes hacer diferente la próxima para conseguir otros resultados, ahí de alguna manera estamos incentivando su motivación. Bueno, Teresa, voy al corte, ¿te parece? Claro que sí, padre, por supuesto. Ya regreso. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Está bien, eso es lo que debemos hacer con los hijos, conocerlos, conocer sus emociones y sobre todo tratar de conectarnos con sus emociones. Mira que en el caso con los adolescentes es muy complejo por eso, porque nos hace falta empatía con nuestros adolescentes. Si tenemos más empatía con nuestros adolescentes, te aseguro que vamos a poder compartir con ellos mejor el proceso que están viviendo. Así es. A veces estamos desde afuera y desde afuera es muy complejo. Sí. Y uno no evalúa lo que están sintiendo, sino evalúa lo que hacen. Sí. ¿Verdad? Padre, vi un ejemplo. Estaba con una mamá que tiene, bueno, es mi amiga, pero tiene una hija adolescente y de pronto se rió, le llegó un mensaje en el celular y entonces se rió y yo, ¿qué pasó? Me dice, no, es que hay una mamá, abrimos un grupo de las mamás del curso y hay una mamá que dice, qué bueno que este grupo existe para estar, algo así como, ahora sí podemos estar en contra de nuestras hijas o ahora sí podemos ir, pero en todo caso la frase determinaba que había choque y que había conflicto. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué? Porque no puede ser un grupo para entendernos, para saber qué está pasando con nuestros hijos. Casi que se convierte la cosa en un enfrentamiento y no es así, para nada. Y si lo es, tiene que ser un combate amoroso, como dice Jasper. Es decir, un combate en el cual lo que busco no es eliminar al otro, sino afirmarlo. Así es. Jasper tiene una definición preciosa de comunicación. Jasper dice que la comunicación es un combate amoroso, en el cual se enfrentan dos sí mismos, con la única intención, no de dañarse, sino de afirmarse. Y es lo que uno tiene que hacer con las emociones, porque al fin y al cabo es tu hijo, y lo que te pase te va a hacer sufrir. Entonces, ¿para qué? Sí, algunas veces te enfrentas, pero no te enfrentas para dañarlo, sino te enfrentas al contrario, para ver cómo sales adelante. Claro. Y hay una pregunta clave, padre, Dale. y es, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Que a veces los papás no antes dicen, de evaluar, antes de gritar, antes de todo. Sí, antes de todo, ¿qué pasó? Y a lo mejor haya una explicación. Claro. Antes de, mira, y con mi hijo me llamó una mamá histérica un día, mejor dicho que tu hijo le pegó al mío. Le pegó un puño y yo, claro, uno como mamá se siente frustrado, se siente mal, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué fue? ¿Qué sucedió? Y claro, entra Juan Antonio y le digo, Juan Antonio, ¿qué hiciste? Claro, yo fui y me dice, mami, él me metió el pie primero, yo iba corriendo y él me metió el pie y mira, me raspé y tenía a mi hijo un raspón de este porte. Entonces, claro, su reacción fue levantarse y pegarle al otro. Pero no está si bien yo le hubiera... y en el futuro va a aprender que no es así, pero... Claro, y ahí entonces ahí empecé. Por eso digo que se aprende la inteligencia emocional, porque empecé y de ahora en adelante cualquier cosa que pase, lo primero que hago es preguntarle qué pasó. Y cuando escucho su versión, digamos, bueno, ahí manejamos de la eso hay cosa. una historia. ¿Puedo contar una historia? Sí, claro, padre. ¿Una historia? Sí. Llega el niño, donde el papá le dice, papá, ¿qué es pene? 3 años, 4 años. ¿Cómo? ¿Qué es pene? El papá va inmediatamente, busca toda la información que encuentra en Google, busca toda la información de anatomía, de urología, de fisiología y le da una conferencia de 2 horas sobre el pene. Cuando termina, le pregunta, papito, ¿y tú dónde escuchaste esa palabra? Y uno es que el padre Linero estaba en la misa y dijo, vamos a orar por el alma de no sé quién para que no pene. Así es. ¿Te das cuenta? Es cierto. Debió preguntar antes. Es cierto, claro, debimos preguntar antes. Otra cosa importante,
de la inteligencia emocional, y es que las emociones no son malas. ¿Y cuáles son las emociones? El miedo, la ira, el temor, la alegría. Cuando no nos gusta algo, por ejemplo, hacemos algo como esto, ¿verdad? El fastidio. Las emociones no son malas. Son emociones. Es decir, son emociones. La situación está en cómo respondemos a esas situaciones, cómo reaccionamos a esas situaciones. Entonces, Goleman dice que la idea es que estamos así de pegados. O sea, estímulo, respuesta. Vamos por la calle caminando, nos rozan y ¿qué te pasa? ¿Verdad? Reaccionamos de una, o nos miran maluco y enseguida reaccionamos. Estímulo, respuesta. La idea es como separarnos así un poco y dar un espacio entre el estímulo y la respuesta que vamos a dar. Entonces ahí funciona respirar profundo, contar hasta 10, conectarnos con los lóbulos frontales, es decir, con nuestra inteligencia de seres humanos y decidir actuar de una manera racional. Ahí es donde está el asunto. Goleman lo llama proactividad en algún momento. En los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Efectiva lo llaman proactividad. Tengo una tragedia. ¿Cómo soluciono esto emocionalmente? ¿Qué pasó? Mira, tengo una tragedia. Se me acabó el tiempo y mira. Y nos queda todo para conversar. Sí, se pasó muy rápido. Yo creo que podemos dar esta historia continuará. Esta historia continuará. ¿Tú contigo? Sí, así podemos solucionarlo. Dale. Un beso y me encanta verte siempre. ¿Eh? Igualmente, padre. Gracias por invitarme y bueno, un saludo a todos ustedes y ya saben, la inteligencia emocional se puede aumentar. A ustedes gracias por estar ahí. Tú sabes.